Las disautonomías, una visión general. El término disautonomía se refiere a todo aquel trastorno que afecta a lo que es el sistema nervioso autónomo. Es como un término sombrilla que cuando hay alguna afectación del mismo por alguna entidad, a esa entidad se le llama disautonomía. Esta entidad está cada vez más incrementada su prevalencia. Se estima que aproximadamente 70 millones de personas a nivel mundial viven con disautonomía y es mucho más prevalente en mujeres que en hombres, afectándose aproximadamente 1 a 2 hombres por cada 20 mujeres afectadas. Se habla de que como afecta e involucra tantos órganos y sistemas, provoca gran discapacidad funcional en los pacientes, afectando su calidad de vida. Entonces, a modo general, vamos a decir que el sistema nervioso se divide en central y periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal, y el periférico por el sistema nervioso somático y el autónomo. El autónomo tiene inervación de las glándulas, inerva las glándulas y la musculatura lisa, que es involuntaria. Entonces, el sistema nervioso autónomo regula funciones como la respiración, la circulación, la digestión, funciones que tienen que ver con la parte genitourinaria y la función sexual, entre otras. También el sistema nervioso autónomo mantiene lo que es la homeostasis, manteniendo el medio interno del cuerpo en condiciones óptimas para que funcionemos de forma adecuada. Entonces, básicamente el paciente con disautonomía puede ir a cualquier especialista debido a que, por ejemplo, si tiene dolor, puede ir donde el reumatólogo. El dolor puede ser un síntoma de una disautonomía. Si tiene, hablamos dolor musculoesquelético, pero también si tiene dolor articular, va donde el ortopeda. Si tiene diarrea o estreñimiento, va donde el gastroenterólogo. Si tiene palpitaciones o bradicardia, va donde el cardiólogo. Si tiene vértigos o cefalea, dolor de cabeza, va donde el neurólogo. Y así puede tener retención urinaria asistiendo al urólogo y problemas de la piel, y entonces va donde el dermatólogo. Es una entidad muy amplia, por lo cual quisimos abordarla. Entonces, ¿cómo es que funciona este sistema nervioso autónomo? Pues liberando neurotransmisores como la acetilcolina, la adrenalina y noradrenalina, y a través de liberar esas sustancias que van a actuar sobre los receptores de los órganos dianas, como por ejemplo la célula del músculo cardíaco, va a modificar lo que es las funciones corporales. Entonces, el sistema nervioso autónomo ya está ampliamente estudiado y se sabe que no solo hay una división simpática y una parasimpática, sino que también existe lo que es una división, un sistema nervioso entérico, un sistema nervioso adrenal y un sistema nervioso colinérgico. Todas estas 5 partes del sistema nervioso autónomo, por lo que actualmente hay un amplio entendimiento y conocimiento del mismo, aunque es un poco complejo, pero se tiene mucho mayor conocimiento. Entonces, la división simpática inerva todas las partes del cuerpo. Se activa el simpático ante el miedo o la ira intensos. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, acelera el corazón, dilata los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial, dilata los bronquios, haciendo que el paciente respire frecuente y rápido e hiperventile, libera glucosa e inhibe la actividad gastrointestinal. Es como un mecanismo de defensa, de protección de emergencia ante el estrés emocional que se activa bajo el miedo y la ira o el estrés. O sea, hace que el paciente reaccione rápidamente ante estos eventos de estrés o de miedo o de ira intenso. Entonces, mientras que el parasimpático, ya sus funciones son anabólicas, conserva energía. El simpático gasta o consume energía, el parasimpático conserva energía. Entonces, el parasimpático irriga estructuras especiales como las pupilas, las glándulas salivales, el corazón, los pulmones, el tracto gastrointestinal, la vejiga y partes del sistema genital. Entonces, controla funciones anabólicas y también reproductivas y excretoras, y conserva y restaura los recursos y las energías corporales. Entonces, el sistema nervioso simpático se le llama toracolumbar porque sus fibras van desde el nivel torácico hasta la parte lumbar, mientras que el parasimpático se le llama cráneo-sacro porque sus fibras nerviosas salen desde la parte craneal
hasta y a nivel craneal, y en la columna sacra. Entonces, la parte craneal del parasimpático es dada por la salida de los nervios craneales 3, 7, 9 y 10, donde el 10 es el nervio vago, que ustedes saben que es el nervio más largo del cuerpo y irriga gran parte de los órganos y sistemas. Entonces, el sistema barorreflejo también es otra red que nos mantiene estables, en equilibrio. No puede haber una alteración del sistema barorreflejo tampoco, porque puede haber también descompensación y síncope y desmayo. Entonces, pero no solo es la parte periférica, también hay una red autonómica central que está dada en la corteza y en la subcorteza y tiene que ver con estructuras como las amígdalas cerebrales y el hipotálamo, guardando relación con lo que son las emociones y el estrés, entre otros. Entonces, cuando hay afectación del sistema nervioso simpático o el parasimpático, llámese del autónomo, pero en esta ocasión solamente vamos a mencionar esas dos divisiones, puede ser por un fallo del mismo o por una hiperactividad. Cuando es el simpático, si es por fallo del simpático, puede haber intolerancia ortostática, que no es más que cuando el paciente se coloca de pie, no tolera la posición y va comenzando a desvanecerse, a poner su piel fría y pálida, las uñas se le tornan moradas, hasta poder llegar a un estado de hipotensión ortostática, que es cuando el paciente se desmaya y pierde el conocimiento con recuperación espontánea. Pero esto mismo puede ocurrir cuando el paciente se enfrenta al calor o cuando ingiere grandes cantidades de comida. También puede haber lo que es constricción pupilar, fatiga, caída del párpado, trastorno de la eyaculación y un dolor en distribución en percha. Eso es cuando hay un fallo del simpático. Pero cuando hay una hiperactividad del mismo simpático, ya aquí lo que hay es palidez, puede haber tendencia a la hipertensión, o sea que la presión sube, hay tendencia a la taquicardia, o sea que los latidos cardíacos se aceleran un poco, va a haber temblor, piloerección o piel de gallina, aumenta la saliva espesa, las pupilas se dilatan y puede haber sudoración o diaforesis. Ahora bien, cuando es el sistema nervioso parasimpático, cuando hay un fallo del mismo, puede haber boca seca, ojos secos, el tránsito gastrointestinal se torna lento, pudiendo haber constipación o estreñimiento, puede haber taquicardia, trastorno de la erección y retención urinaria, que el paciente quiere orinar y no puede, o el caño de la orina es débil, salen pequeñas cantidades de orina y el paciente siempre se queda con el deseo de orinar. Pero cuando hay una hiperactividad del parasimpático, aquí lo que va a haber es lo opuesto, que es incremento de la salivación, bradicardia o disminución del ritmo cardíaco, náuseas y vómitos. El tránsito gastrointestinal es rápido, con aumento de la secreción de ácido gástrico o diarrea. Va a haber constricción pupilar y urgencia urinaria, que es dada por la motilidad vesical incrementada. Entonces, dentro de las causas de disautonomía hay muchísimas. Tenemos la diabetes. El 90% de los pacientes con diabetes tiene afectación de las fibras pequeñas, de la fibra sensitiva y autonómica pequeña. En el 90% de los diabéticos se afectan. Otra causa es el alcoholismo, también está la amiloidosis, el SIDA. Hay algunos tratamientos como la tamsulosina que pueden provocar hipotensión ortostática. También hay algunas enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Sjögren, el lupus, la artritis reumatoide. Otras enfermedades un poco más raras pueden provocar disautonomía, como la esclerosis múltiple, el síndrome de Guillain-Barré, que es una polirradiculoneuropatía aguda que provoca una debilidad muscular generalizada, también puede provocar disautonomía. También otra causa es la insuficiencia cardíaca y las sinucleinopatías, como la enfermedad de Parkinson, la atrofia múltiple sistema y el fallo autonómico puro. Son causas de disautonomía. Otra causa es el síndrome de Ehlers-Danlos, que es un trastorno del colágeno que se ha estudiado y se ha demostrado que un gran porcentaje de los pacientes que tienen Ehlers-Danlos tienen disautonomía. Otro trastorno autoinmune es el síndrome de activación mastocitaria, que este puede provocar disautonomía y está muy frecuentemente asociado con el síndrome de Ehlers-Danlos y la disautonomía, o sea que pueden aparecer estas tres entidades en conjunto.
Entonces, cuando hay disautonomía, una de las manifestaciones más frecuentes es el síncope reflejo, que puede ser vasovagal, que es el más frecuente, o también puede tener una respuesta vasopresora. El síncope no es más que la pérdida transitoria y brusca, repentina del conocimiento y del tono postural. Es como que el cerebro manda una información, por decirlo en palabras llanas, para que el paciente caiga, recupere obviamente el flujo sanguíneo, para que cuando el paciente cae, la sangre retorna al cerebro y el paciente vuelve y despierta. Eso es como un mandato del cerebro. Entonces, otra forma de manifestarse las disautonomías son el POTS, que es el síndrome de taquicardia ortostática postural, que no es más que el aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 30 latidos por minuto de la basal, o 40 si el paciente tiene de 12 a 19 años, cuando el paciente se coloca en posición de pie en aproximadamente los primeros 10 minutos del paciente colocarse en esa posición, y él mismo tiende a desmayarse también, se puede desmayar. Entonces, otra forma de presentarse las disautonomías son como neuropatía autonómica o neuropatía de fibras pequeñas. Esta habla de afectación de las fibras pequeñas amielínicas, o sea que no tienen mielinas, por una disfunción del sistema nervioso autónomo. Entonces, esas fibras que no tienen mielina regulan lo que es el dolor, el calor y otras funciones autonómicas, por lo cual dentro de las manifestaciones clínicas van a ser muy diversas, pudiendo afectar el sistema cardiovascular y provocar hipotensión ortostática, que ya dijimos lo que es. Puede provocar a nivel gastrointestinal lo que es dismotilidad, dolor abdominal, vómitos, estreñimiento o diarrea. A nivel urogenital puede provocar retención urinaria, disfunción sexual. A nivel sudomotor puede provocar que el paciente no sude o que sude poco en determinadas áreas, o que sude demasiado. Puede haber alteraciones de las pupilas, y a nivel somático va a haber pérdida de dolor y temperatura de esas sensaciones. Entonces, el diagnóstico de las disautonomías es muy amplio y muy variado, porque recuerden que estamos hablando de que hay una gran cantidad de causas y obviamente tenemos que buscar las causas, pero para decir como tal que hay una afectación del sistema nervioso autónomo, se habla de que una de las pruebas gold standard es el TILT test, o prueba de la mesa basculante. En esta prueba se coloca al paciente acostado en una camilla, se amarra y se inclina, y cada minuto se va tomando los signos vitales, llámese presión arterial y frecuencia cardíaca, y se van notando los cambios. Cuando hay una reducción de la presión sanguínea sistólica y diastólica, o si hay un aumento de la frecuencia cardíaca, ahí hay unos rangos. Entonces, dependiendo de los resultados, pues la prueba va a ser positiva, y ahí hablamos de que hay disautonomía. También se hace el test de reflejo del axón sudomotor, que para ver las pruebas sudomotoras. También se hace lo que es el test de el sudoscan, que este no es tan específico, pero también ve las fibras distales, las fibras periféricas pequeñas. También se hacen las maniobras de Valsalva, se miden los niveles de catecolaminas en la posición de pie y sentado. Es decir, que hay un sinnúmero de pruebas autonómicas que se pueden realizar para decir que el paciente tiene disautonomía. Ahora bien, ya el diagnóstico definitivo nos los da la medida de la densidad de las fibras pequeñas, que se hace a través de una biopsia de piel. Entonces ahí nosotros vemos que hay una disminución de esas fibras nerviosas pequeñas, que son las fibras autonómicas, y podemos decir ya con más seguridad que hay disautonomía. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues obviamente el tratamiento va dirigido a la causa. Para el POTS, que es el síndrome de taquicardia ortostática postural, y para la hipotensión o intolerancia ortostática, hay algunos fármacos, además de las medidas generales y de evitar fármacos que puedan empeorar o exacerbar dichas condiciones. Se pueden utilizar algunos fármacos como la fludrocortisona, la midodrina, la droxidopa, la piridostigmina. Entonces, para la neuropatía de fibras pequeñas o la neuropatía autonómica se usan los neuromoduladores, los AINES. También se pueden utilizar en formas agudas cuando hay trastornos autoinmunes. En especial cuando hay trastornos autoinmunes, se pueden utilizar las inmunoglobulinas intravenosas, que se utilizan en forma de ciclos, y las terapias inmunosupresoras cuando hay trastornos autoinmunitarios, para frenar la causa de la disautonomía. Y pues frenando la causa de la disautonomía, obviamente
el paciente tiende a tener mejoría. Se recomiendan ejercicios cardio y ejercicios de pesa de las piernas y del tronco, no de miembros superiores, que también pueden ayudar con la disautonomía. Y bueno, dentro de las medidas generales se habla de la ingestión de líquidos, por lo menos 2 litros, de la ingestión de sal de 5 a 10 gramos, de la maniobra de colocarse en cuclilla cuando usted sienta que se va a caer, que se va a desvanecer o desmayar, o apretar los puños. Se usa la compresión, como son fajas abdominales o medias de compresión elástica altas a nivel pélvico, y los ejercicios que ya mencioné. Si tienen cualquier pregunta, me la pueden dejar abajo en los comentarios y con mucho gusto les responderemos. Te invitamos a que si tienes cualquier síntoma de disautonomía, acudas a nuestra consulta al Centro Médico Siglo XXI en el edificio Profesional 207. También tenemos consultas virtuales. Debajo en la descripción del video te voy a dejar el link para las consultas virtuales, y si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas.